nosotros pues, claro, tenemos mucha gente en los Estados Unidos, ¿verdad? Actualmente quizás unos 2 millones de salvadoreños en los Estados Unidos. Allá en los Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, es que surge la famosa Mara, ¿verdad? Mara Salvatrucha. ¿Sí? Mara Salvatrucha. Exacto, que es una Mara que actualmente se cataloga como una Mara, digamos, terrorista, ¿no? Por el terror que infunden. Y asimismo también la pandilla 18, ¿verdad? Entonces, estas surgen en los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos empieza a deportar salvadoreños y a otros que ya eran de la pandilla, que pertenecían a otros países de Centroamérica, y vienen las deportaciones. Entonces, al venir ellos deportados a El Salvador, a un país pobre, dañado por la guerra, pues con una economía bastante sufrida, entonces es como ellos traen ya de allá el concepto de pandilla y la forma de cómo ganar dinero fácil. Y ellos empiezan a implementar el tema de las pandillas en El Salvador, posguerra, o sea, después de 1992. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias nuevamente por estar en este espacio. Hoy en día vamos a hablar de un tema muy interesante, ya que hemos visto por las redes de cómo va El Salvador. Entonces, hoy en día tenemos uno que vino a darnos este programa, de verdad que sí. Queremos saber cómo era antes y cómo es ahora. Dios te bendiga, Noé. ¿Cómo está? Muy buenos días. Estamos muy bien, gracias a Dios. Contentos de estar acá, pues, en este bello país de la República Dominicana. ¿Y qué tal se la ha pasado? Pues bueno, genial. La verdad, hemos visitado lugares muy hermosos. Tienen una excelente infraestructura turística, maravilloso, muy lindo. Tenemos mucho que aprender en El Salvador, que está surgiendo en el turismo también. Y pues bueno, también tanta historia acá. Maravilloso. Pablo, cuéntame. Todo bien, gracias a Dios, como cada programa, acá comprometido con ustedes, dando gracias a Dios porque nos trajo y también a Noel que está con nosotros. Este es un programa que promete igual que todos los otros, pero fíjense, para saber de Salvador tiene que quedarse aquí. Eso es así. Moquete. Saludo a todo el público que siempre nos escucha, a las diásporas que siempre está atento a nuestro programa. Saludo a todo el público en general. Hoy tenemos un tema sumamente interesante y es la historia de El Salvador, de ese gran país de Centroamérica que ha ido creciendo, que ha tenido una economía que ha ido resurgiendo después de tantas vicisitudes que pasó con aquello de las bandas y demás. Yo me imagino que antes tú decías, yo soy de El Salvador, y había que esconderse. No, era con pena, era con pena, era con pena. Literal, Sí. literal, sí. ¿Es verdad? Uno lo sentía. La gente lo identificaba a uno por las principales pandillas que estaban ahí. Pues yo he viajado durante mucho tiempo y lo primero que la persona me decía cuando viajaba a otro país es, La Mara. La Mara tal. Entonces, esa es la identificación. Sí, era tremendo. Entonces, Sí. Queremos aprender un poco más, aparte de lo que vemos en las redes sociales. Ajá. Y queremos saber cómo surgió las bandas en aquel entonces. ¿Qué personas utilizaban? ¿Quién decidía hacerlo? ¿Cómo era? No, Chamorro, antes de las bandas, porque ahí Sí. vamos a... Te estoy hablando de antes, cómo surgen. Desde ahí, yo me imagino que viene desde ahí. Sí. Vamos bueno, me gustaría compartir con ustedes un pequeño, quizá... Recuento. Exactamente, ¿verdad? Bueno, Sí. nosotros nos independizamos de España en el año de 1821, ¿verdad? El 15 de septiembre fue la independencia. Luego de eso, para acortar un poco el tiempo, ya allá por el año de 1979, que creo que es una buena fecha donde empezar esta historia, ¿no? Sí. Inicia en El Salvador un conflicto armado que llevó al pueblo a levantarse en armas, ¿verdad? Y se conoce como el tiempo de la guerrilla. Entonces, 1979, que para ser más específico fue un 15 de octubre. ¿Y ese Ahora, levantamiento en armas fue por la razón? pues, políticos. la razón eran razones políticas, ¿verdad? Y quiero aprovechar a aclarar algo. Yo no estoy aquí como político, ¿verdad? Sino que soy como un salvadoreño, un civil, Exacto. ¿verdad? Que no viene a hablar ni en bien ni en mal de la política, sino a contar una realidad que yo he vivido, que he tenido ese privilegio de vivirla, ¿verdad? Entonces,
el conflicto armado más o menos inicia allá por el 15 de octubre de 1979 y pues dura muchos años al grado que hasta el 16 de noviembre de 1992 en México, en Chapultepec, se firma un acuerdo de paz, ¿verdad? Que pues lo podemos ver los salvadoreños como una paz, digamos, entre comillas, ¿verdad? Porque ahí fue una paz, pues, entre comillas, pero luego de eso es que entonces viene la situación de las pandillas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vienen las pandillas a El Salvador? Nosotros, pues, claro, tenemos mucha gente en los Estados Unidos, ¿verdad? Actualmente quizás unos 2 millones de salvadoreños en los Estados Unidos. Allá en los Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, es que surge la famosa Mara, ¿verdad? Mara Salvatrucha. ¿Sí? Mara Salvatrucha. Exacto, que es una Mara que actualmente se cataloga como una Mara, digamos, terrorista, ¿no? Por el terror que infunden. Y asimismo también la pandilla 18, ¿verdad? Entonces, estas surgen en los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos empieza a deportar salvadoreños y a otros que ya eran de la pandilla, que pertenecían a otros países de Centroamérica, y vienen las deportaciones. Entonces, al venir ellos deportados a El Salvador, a un país pobre, dañado por la guerra, pues con una economía bastante sufrida, entonces es como ellos traen ya de allá el concepto de pandilla y la forma de cómo ganar dinero fácil. Y ellos empiezan a implementar el tema de las pandillas en El Salvador, posguerra, o sea, después de 1992. Es decir, que las maras no son, vamos a decir, o no se origina, mejor dicho, dentro de El Salvador, sino que es algo que viene producto de un aprendizaje externo a El Salvador. Exactamente, sí, esa es la realidad. No surgen directamente en El Salvador, ni los pioneros no son salvadoreños en El Salvador, sino posiblemente salvadoreños y de otras nacionalidades en los Estados Unidos. Al igual que las bandas también, que como los Dominican Play, los King, los Jetta y demás, surgieron todas en las cárceles de Estados Unidos, haciendo grupos de nacionalidades para protegerse entre ellos mismos, y después fueron a los barrios donde había la guerrilla, tanto con los Black King y demás. Ahí fue donde se surgieron esas bandas. Sí, posiblemente en los Estados Unidos hayan surgido en las cárceles, ¿no? Pero los barrios de Estados Unidos, sí, en muchos barrios hay pandillas de ese tipo, 18 y también Mara Salvatrucha. Sí, en los Estados Unidos, por su libertad, han surgido muchas cosas. Sí. Y se ha transmitido a otros países. Una pregunta quiero hacerle a Noel. ¿Cómo es que toman tanta fuerza esas bandas en El Salvador? Y si cuando inició ese movimiento vandálico, ¿cómo fue la respuesta del gobierno de turno? Que permitieron que arropara de esa manera a la nación. Sí. Bueno, de hecho, las pandillas en El Salvador, ellas encontraron un terreno fértil. Primero, por la falta de legislación. O sea, el deportado, aunque fuese delincuente y ya llegaba a El Salvador, ahí no pagaba ningún delito, porque las leyes no permitían pagar un delito, porque lo cometieron allá, y allá salen libros, llegan a El Salvador y tienen territorio libre. Libre y sin legislación. O sea, yo creo que las pandillas fueron eso. Al principio, yo recuerdo algunas cosas de estos comienzos. Al principio usted llegaba a un barrio y habían jóvenes ahí, habían adultos ahí que te pedían, decían, hey, regálame 5 pesos, que eran colones salvadoreños en ese tiempo, colones salvadoreños. Entonces, ellos te pedían dinero, ¿sí? Ellos te pedían dinero, te pedían 5 colones, y así empezó, poco a poco. Entonces, eso fue una forma fácil de obtener dinero. Sí. Luego empezaron a surgir los barrios, Entonces, tú no puedes pedir dinero aquí, ese es nuestro barrio, nosotros tenemos que pedir dinero. Luego ya no fue simplemente regálame un colón, 2 colones, una cora, lo que sea. No, luego fue, me das porque me das, si quieres entrar aquí tienes que pagar. Noel, hay que recalcar algo, y es sobre la historia. Recuerde que también el mismo grupo, la misma inestabilidad política que existía en el momento, porque El Salvador duró mucho tiempo con inestabilidad política, sí. Los partidos políticos fomentaron también el apoyo a través de la corrupción de esos grupos vandálicos. Entonces mira,
estos grupos fueron creciendo porque, claro, había necesidad económica y la juventud fue presa fácil, ¿no? Porque los jóvenes siempre somos un poco aguerridos y como aventureros, ¿no? Entonces ellos ofrecían poder, dinero, aquí tú vas a mandar a los niños, tú vas a ser el jefe, tú esto, te van a tener miedo, tú vas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces alimentaban ese orgullo de los jóvenes y fue terreno fértil. Luego, cuando las pandillas aglomeraron muchas familias, literalmente miles de familias, actualmente hay habrán unos 80, 90 mil pandilleros en la cárcel. Imagínate usted, sí, claro. estamos hablando de unas 80 mil familias. ¿Y cuánto es eso? Y más, o sea, esos son los que están presos. Ajá, entonces los políticos vieron ahí como una oportunidad, ¿sí? Y empezaron los políticos a negociar con ellos bajo la mesa, ¿verdad? Sí, hay videos ahí. Sí, hay videos. Incluso el expresidente antes de Bukele negoció directamente con la Mara Salvatrucha. Exactamente. Entonces se empieza a negociar por interés político. Entonces, claro, ahí es cuando ya la política se vende a la delincuencia y ya hace un solo cuerpo, ¿no? Sí, entonces tú le dices, bueno, queremos nosotros ganar, ¿cuánto nos ganas por apoyarnos? Y pasaba esto, literal. Pasaba esto. Entonces los pandilleros le decían a la gente, nosotros sabemos por quién vas a votar. Así que tienes que votar por el que te digamos. Ese era el trato. Ese era el trato. Claro, influir en la sociedad. ¿Por quién van a votar? Ese que me pagó a mí. Sí, pero eso es por medio a la amenaza. No, el terror. Era terror. O sea, entonces había un temor, como sabíamos que el político estaba de la mano con ellos, entonces un político bien podía darle un listado, pensábamos nosotros, los salvadoreños, ¿verdad? Claro. Es una posibilidad realmente. Es una posibilidad, ¿no? En esta colonia tantos o fulano votó por el otro y no te hizo caso, entonces todo el mundo tenía miedo, entonces ni modo, votemos por ellos. ¿Verdad? Oye, de verdad que... Y esa represión, era algo así impune, que no había, la policía no intervenía. No, impune totalmente, o sea, sobre eso no había control, más bien había apoyo, porque ellos querían el apoyo, ¿no? Y los políticos, aún entre ellos mismos, pareciera que se turnaban en el poder, digo pareciera, porque eso parecía izquierda, derecha, ¿no? Otra cosa también que influyó mucho era que a nivel del presupuesto la policía no tenía ni siquiera las armas ni la indumentaria necesaria para combatir con las pandillas, porque no estaba tan equipada para combatirla hasta que llegó quien está resolviendo el problema, que es Bukele. Sí, bueno, fíjate que tal vez no es cuestión de que no tuviesen indumentaria o todo, o sea, no había voluntad política. Voluntad política. Eso no tenía voluntad política. Nos armamos y estamos bien. Hablen un poquito de Bukele, porque es un fenómeno en Latinoamérica realmente. Antes de eso, yo quiero saber, porque si ellos se manejaban de esa forma, ahora mismo quien está viviendo algo similar es Venezuela. Si ellos se manejaban de esa forma, ¿cómo fue el cambio de presidente? ¿Cómo fue el cambio del presidente? Porque si ese decía, no vote por fulano, no iba a votar por fulano, se iba a quedar ese. Sí. Entonces tenían una amenaza entre el pueblo, o te mato a ti, te mato a la familia, o los demás. ¿Cómo llegó Bukele al poder? Tomando en cuenta lo que dice Chamo, si había un control, o sea, ¿de qué forma habrá logrado Bukele llegar hasta donde está? Okay, estaba gobernando el profesor Salvador Sánchez Serén en El Salvador del 2014 al 2019. Y sucede que, Bukele era de izquierda, ¿no? Él pertenecía al partido de Sánchez Serén. Sí. Pero yo recuerdo, y yo no les estoy hablando, repito de nuevo, como político, les estoy hablando como salvadoreño. Yo recuerdo que en nuestro medio se podía ver de que Bukele quería hacer reforma dentro del partido de izquierda, FMLN. Entonces hubo mucha oposición de parte de las bases, ¿no? Y de parte de la gente de los grandes altos políticos, ¿verdad?, que gobernaban el partido. Ellos entonces no
no lo aceptaron. Entonces sucedió una cosa, hubo un conflicto porque él era alcalde de San Salvador, Sí, primero en Nuevo Cucatlán, ahí resurgió el pueblo. Yo, claro. bueno, yo en lo personal no conocía Nuevo Cucatlán hasta que él fue alcalde de ahí. Sí, y en El Salvador no se conocía. Eso le iba a recalcar que antes de la presidencia, Bukele tuvo una gran gestión como alcalde, Sí. y después, siendo socialista en el Partido Socialista, que era de las dos fuerzas políticas, Exacto. él pertenecía a una de esas dos fuerzas a la políticas izquierda. tradicionales. Sí, izquierda. Entonces, ahí, siendo alcalde, fue donde él se fomentó y llegó a la presidencia, Exactamente. siendo de un partido de los dos que tenían el control. Sí. O sea, que no vino como un outsider, sino que llegó y después se convirtió en un outsider. Él era de se izquierda, pudiera- del FMLN, Sí, y así como claro. tal llegó a ser alcalde de un pueblo desconocido en ese momento, Nuevo Cucatlán, y resurgió. O sea, hubieron cambios exagerados. Se puede decir que la gestión que hizo, pues lo catapultó Sí, lo a la vista fomentó. pública. Exactamente, porque él es, digamos, vive en el área de Nuevo Cucatlán, entonces fue alcalde de ahí, que es un municipio de San Salvador. Y luego se lanzó como alcalde, de San Salvador. Ahí fue donde él ya tenía roces con la dirigencia de izquierda, ¿verdad? Y empezaron a tener problemas. Y hubo un evento que él como que dice lanzó como una manzana así Sí. a una concejal de la capital. Y entonces cuando él era alcalde ahí, y eso le trajo un montón de problemas y la expulsión del partido de izquierda. Del partido de izquierda.